Y desde aquí, desde California, saludo allá en los estudios centrales en Chicago de Sin Censura a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Toño, pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. ¿Cómo va? Que se termine este 2018, este es el último programa del 2018 y con mucho gusto y con la frente en alto podemos decir que estamos cumpliéndole a nuestra gente. Y voy a sonar a mi abuelita, pero qué rápido se nos fue el año. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo el medio oeste, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en el mundo. Bastantes noticias para cerrar el año, aunque hay que decirlo, hoy no hubo mañanera. Diferente forma de cerrar o de iniciar, si lo vemos de esa manera. No, y ¿sabes qué, Vicente? Esta semana, porque la semana pasada en Nochebuena trabajó Andrés Manuel López Obrador, hizo mañanera el pasado lunes, hoy descansan, mañana también descansarán y ya regresarán a trabajar en el 2019. ¿Sabes qué pasa, Vicente? Que muchas veces pensamos que los líderes mundiales, los presidentes, los gobernadores, pues no pueden tener descanso. Y está bien pensar eso, ¿no? O sea, no creo que sea buena idea que un líder así tenga descanso. Pero hasta el mismo presidente Obama en algún momento, bueno, y Trump, ni se diga, que constantemente se va a su club de golf, Mar-a-Lago. Pues bueno, es normal que de pronto uno diga... hoy es un día pues cuasi feriado y no lo vamos a tomar, ¿no? Ahora, el comparativo horrendo está pues con un Enrique Peña Nieto que en su momento pues se fue de extravacaciones por todas partes, ¿no? Que se iba aquí, que se iba allá, verdaderamente era ridículo decir, otra vez vacaciones Peña Nieto, otro fin de semana largo para Peña Nieto, ¿no? Entonces, y bueno, ni decirlo de su mujer, ¿no? Que con el dinero de los mexicanos pues ahí andaba paseando en los mejores restaurantes de París. Oye, Toño, desde tu perspectiva, ¿cuáles serán las noticias más importantes de este 2018? Yo rescato desde ya, pues obviamente, ese 1 de julio histórico de 2018 que quedará plasmado en la historia mexicana con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y no por el personaje, sino por lo que salió del pueblo, ¿no? Una gran cantidad de personas salieron a votar, hacen de Andrés Manuel López Obrador el presidente más votado en la historia de México. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la noticia más importante en este 2018? Creo que coincido definitivamente, Vicente. Estoy recordando ese 1 de julio en nuestros antiguos estudios de Sin Censura, tú en la Ciudad de México, todo el mundo vuelto loco acá, vuelto loco allá, parecíamos gallinas sin cabeza, por un hecho que verdaderamente tiene que pasar a la historia. Y coincido contigo una vez más, no porque se trate de Andrés Manuel López Obrador, sino porque es el primer presidente de izquierda que llega a la silla en México, ¿no? Es la primera vez que un hombre de izquierda, una persona de izquierda se convierte en presidente en México. Usted me podrá decir, bueno, a lo mejor tiene usted ahí a Lázaro Cárdenas. No, bueno, Lázaro Cárdenas llega con el PRI, esa es la realidad, ¿no? Y el PRI ya no era izquierda, ya era centro y ya era el partido gobernante de México, ¿no? Tuvo Lázaro Cárdenas muchas políticas de izquierda, sí, muchas políticas progresistas, pero por supuesto, pero no podía ser tomado como un presidente que llegó desde la izquierda. Andrés Manuel López Obrador sí es un hombre que ha estado luchando desde un principio por causas muy distintas a las del PAN, a las del PRI, a las del incluso el mismo PRD que en algún momento lo enarboló como su candidato, ¿no? Entonces, yo creo que coincido definitivamente, Vicente, contigo, con Esquivel. Creo que la noticia más importante de 2018 fue, sin duda, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Hay algunos que dicen que fue el impresionante de Zague, ¿no? Bueno, eso es solo como guasa de antes de... ¿no? Otros dicen que es el muchacho ya yéndonos más a las guasas de lo que habla mucha gente en redes sociales, que es el muchacho la foto que teníamos, a lo mejor la puede rescatar por ahí David, de un muchacho que va en una bicicleta con una estatua, bueno, una imagen de San Judas Tadeo en la espalda. Sí. El nananana de Yagüi.
No, o sea, tantas cosillas por ahí, la muerte de Stephen Hawking y de pues varios personajes, ¿no? Entonces, yo sí creo definitivamente que incluso a nivel mundial, Vicente, es la noticia del año. No lo van a comentar así, no lo van a compartir así en otros lugares, ¿no? Pero creo que definitivamente, si uno voltea a ver a México, y creo que todo el mundo tiene algo que ver con México, si uno voltea a ver a México, tiene que pensar en Andrés Manuel López Obrador, tiene que pensar en ese 1 de julio. Así es, Toño. Y otra cosa importante, antes de entrarle a las noticias del día, en este 2018 yo también veo un resurgimiento de las benditas y malditas redes sociales. Cómo han habido campañas sucias a través de redes sociales, y si bien es cierto, nosotros hemos utilizado estas plataformas para llegar a las personas que quieren que les informemos, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Muchas personas ávidas de información honesta, transparente, imparcial, no medias verdades o mentiras o notas compradas, pagadas, como en muchos medios. Yo entiendo que estamos surgiendo muchos espacios independientes y alternativos, pero también, Toño, el peligro de que las redes sociales se han convertido en el nido de muchas ratas, si me permiten la expresión. No, y ¿sabes qué, Vicente? Hay que dar a conocer la gran difusión que en este momento tienen las redes sociales y la gran difusión que puede tener una noticia muy boba, que puede ser una noticia real, que puede ser una noticia falsa o que puede ser una tontería en internet. Quiero hacer el comparativo, por ejemplo, con esta tontería que ocurrió durante mucho tiempo y que incluso aquí comentamos porque verdaderamente era un reto estúpido, el Chona Challenge, ¿no? Que verdaderamente fue una cosa un reto, un fenómeno de internet que devela realmente cómo es que se puede mover a la gente a hacer tonterías mediante las redes sociales en cualquier momento. Y con eso quiero hacer el comparativo con las noticias que estamos llevando, ¿no? Noticias que los medios de comunicación de pronto comparten sin ningún problema y que pueden tratarse de noticias falsas. Ahí tenemos el caso de Ferriz de Con, de Pedro Ferriz de Con, que le llega en redes sociales un video donde supuestamente tiran el helicóptero de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, y que al final y al cabo resultó ser pues un incidente que ocurrió en Ucrania, ¿no? Se convirtió en noticia falsa, pero se esparció por las redes sociales como fuego, como si fuera verdaderamente una noticia real. Eso es a lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado también que las redes sociales se conviertan en un reflejo, por ejemplo, de la televisión, Toño, de la televisión como la conocemos, con la Rosa de Guadalupe, con Ventaneando, con el programa Hoy, con mucho respeto para los que trabajan en estos programas. ¿Y por qué lo digo? Porque en las redes sociales también le hemos dado cabida a tonterías como va a reaparecer Juan Gabriel. Sí. Lo hemos platicado tú y yo, Toño, millones de vistas muchos de estos videos. Y dices tú, ¿qué tiene la gente en la cabeza que no solamente le da share, comparte, sino que se clava en la noticia y le da seguimiento y se emociona tanto que se la cree? No, y es que, vamos, o sea, esto también es un reflejo de lo que nos dio y lo que nos hizo la televisión en México. Yo lo voy a repetir una y otra vez. La finalidad de la televisión es la difusión masiva, pero la televisión se ha usado para el mal. Por ejemplo, para los nazis la televisión era verdaderamente una propuesta que ellos tenían de poder llevar su mensaje a más personas. Esto se quedó solamente en los planes, pero si los nazis, por ejemplo, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, dicen, muchos analistas están de acuerdo en esto, en que definitivamente la televisión hubiera estado más presente en todos los hogares, ¿no? Esa es la realidad, porque ellos querían difundir su mensaje de odio mediante la televisión. Bueno, en el caso de México,
se difundió un mensaje de ignorancia y represión, ¿no? La televisión sirvió definitivamente para reprimir a la gente, para mantener a la gente ignorante durante mucho tiempo, ¿no? Y de ahí, bueno, que con este tipo de cosas, la televisión así nos hizo, ¿no? Se nos enseñó a los mexicanos a creerle todo lo que veíamos en una pantalla. Y eso se transmuta ahora a una pantalla de una computadora o de una... pues de un celular, en el que pues este tipo de cosas pueden surgir y pueden ser sumamente importantes, como que a alguien se le ocurra decir, no estaba muerto Juan Gabriel, va a resucitar, que no sé qué, ¿no? Y la gente se lo cree porque vamos... Oye, Toño, ¿y en qué cabeza de un mexicano prestarle tanta atención a esta fake news, a este supuesto regreso de Juan Gabriel, que a lo que verdaderamente importa, que es a lo que hemos apelado nosotros, al espíritu crítico del que tú hablas? ¿Por qué estamos a veces tan ocupados en cosas pendejas, con mucho respeto lo digo, cuando hay cosas tan relevantes, ¿no? Cuando hay tantas cosas que están ocurriendo en torno a la política en México, que de alguna u otra manera tendrán un impacto en nuestros bolsillos, ¿no? Aquí está la discusión del IEPS, de las gasolinas, que a partir de mañana, 1 de enero, empieza a pagarse completo este IEPS, este aumento al salario mínimo. En lugar de estar debatiendo, ¿es suficiente o no es suficiente con el aumento al salario mínimo? ¿Para cuándo prevé el nuevo gobierno hacer el aumento, el estirón que le hace falta al salario mínimo para hacer un salario digno? Andamos en esto. O sea, a mí me sorprende, porque me quiero imaginar que esos que están en estos temas son los mismos que se sientan frente a la televisión a ver La Rosa de Guadalupe y estos programas pedorros, que además en sus espacios sí le dan vuelo a esta fake news de las redes sociales, ¿no? Y no es poca cosa, y espero que nuestra gente entienda que no es perder el tiempo en esta plática, porque es más profundo de lo que nos podemos imaginar. Andrés Manuel López Obrador, lo quiero decir con todas sus letras, no hubiera ganado sin las redes sociales. No por uno u otro personaje, en general, porque usó las redes sociales para lanzar sus mensajes. De otra manera no hubiera habido televisoras, estaciones de radio que le dieran cabida al mensaje de Andrés Manuel López Obrador. No, y lo mismo pasa acá en Estados Unidos con Barack Obama, incluso con Donald Trump. Yo creo que es más importante de lo que nos imaginamos este tema. Al menos así lo percibo yo. No, y es que es exactamente eso, ¿no? O sea, no podemos olvidar el caso Trump. Trump le llegó a la gente desde las redes sociales. Trump tiene su foro total es Twitter, ¿no? Y desde ahí, pues él se comunica con la gente. Antes pensábamos mucho en el boletín de prensa, pensábamos mucho en la conferencia que daba Barack Obama a los medios de comunicación. Ahora tenemos en Estados Unidos un presidente que, bueno, o sea, si se puede decir, dar una declaración es más bien un vómito que él expresa con sus declaraciones, por decirlo así, mediante redes sociales, mediante Twitter. Ahora, Vicente pregunta, tú preguntas, ¿por qué tal vez la gente esté más interesada en noticias como la resurrección de Juan Gabriel o tonterías como el Chona Challenge o veto a saber, ¿no? Yo creo, Vicente, esta es una tesis que creo que comparto con muchas personas, que es mero morbo, ¿no? La realidad es que muchos mexicanos no están contentos. Muchos mexicanos padecen de salarios todavía paupérrimos, terribles. Todavía se enfrentan al crimen en todo momento. Este país que nos dejó Enrique Peña Nieto definitivamente se enfrentan a un terror todo el tiempo. Ellos no quieren ver la realidad en algunos momentos, ¿no? Si de pronto abren su celular o si de pronto llegan a su casa y prenden la televisión, esperan ver algo que pues los quite de ese momento de terror que viven, porque eso es lo que vivimos los mexicanos. Pero mi punto es, ¿te preocupas o te ocupas? Así es.
A eso es a lo que voy. La realidad es que, por ejemplo, este público consentidor que tenemos nosotros en Sin Censura, sí llegó ya a pasar esa barrera, ¿no? De decir, chin, pues tal vez yo tenga problemas en mi vida, tenga problemas porque México está de esta forma, pero necesito un espíritu crítico para salir adelante. Yo me puedo quedar sentado viendo el fútbol o viendo La Rosa de Guadalupe o viendo las telenovelas de Televisa. Yo puedo abrir mi celular y en lugar de revisar un periódico, puedo revisar la nota de espectáculos de que a lo mejor va a resurgir Juan Gabriel en cualquier momento, que no estaba muerto, ¿no? Pero creo que ya hemos llegado en eso al público y eso se los agradezco muchísimo en el último programa del año. Hemos llegado al público para que puedan ellos tener, que ya lo tenían, ¿no? Pero necesitaba un poco de despertar en eso porque ese espíritu crítico. Creo que si la gente ve Sin Censura, y no solo Sin Censura, otros medios independientes, ya despertó en ellos esa chispa de la búsqueda de la verdad y de la justicia. La búsqueda de tener siempre un panorama de muchas cosas para decidir, para luchar por nosotros, por nuestras familias y por nuestras comunidades. Bien lo has dicho, Toño. Suscribo lo que estás diciendo. Y solamente para cerrar este tema de las redes sociales, fíjate cómo son las cosas, Toño. Hablabas de Donald Trump, hablábamos de Andrés Manuel. Pues yo creo que no hay un solo político en México, en Estados Unidos, en el mundo, pero sobre todo enfoquémonos en México y Estados Unidos. No hay un solo político que no considere que es importante tener presencia en redes sociales. Y es más, resulta más importante para muchos políticos subir sus mensajes en redes sociales que organizar una conferencia de prensa. De ese tamaño, la fuerza de las redes sociales, el Twitter, el YouTube, el Facebook, el Instagram y todas estas plataformas que ni siquiera en Sin Censura hemos llegado a tocar, como el Instagram. Nosotros no tenemos presencia en Instagram, pero veo cada vez más presencia de los políticos. Ahí está un Ricardo, solo por hacer algunos, dar unos ejemplos, Ricardo Monreal, Martí Batres, el propio Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que las mañaneras tienen un rating impresionante en redes sociales. Es impresionante cómo los políticos se han volcado a las redes sociales para hacer de las redes sociales su medio de comunicación con la gente y hasta con los medios de comunicación mismos. Y los que no son tan célebres, Vicente, como Felipe Calderón, Vicente Fox. Infames, diríamos. Serían infames, ¿no? O bueno, tenemos también ahí un Enrique Ochoa Reza o a un Miguel Ángel Osorio Chong que constantemente comparte sus conferencias o cualquier cosa que hace mediante el Periscope, ¿no? Entonces, mire usted, la verdad de que se ha vuelto esto en el foro de todos, se ha vuelto en el foro de todos. Yo creo que va a seguir creciendo. Yo quiero agradecerle verdaderamente que de todos los foros que hay en redes sociales, de todos los foros que hay en esta red que se llama Internet, usted escoja Sin Censura, que tal vez igual pueda buscar otro tipo de sitios independientes o incluso personajes infames como Vicente Fox. A lo mejor algún día usted se mete a su Twitter y lee las cosas que también escribe de una forma muy extraña. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque así podemos generar aún más un espíritu crítico. Pero le agradezco verdaderamente que esté con nosotros aquí en Sin Censura. Así es.